Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más de esta guía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la manipulación de objetos. Con esto nos referimos a las herramientas básicas de transformación y manipulación de los mismos, las cuales son mover, rotar, escalar, mirror y copiar. Estas 5 herramientas serán las principales que utilizaremos a lo largo de nuestras actividades y cualquier proyecto que hagamos en el futuro. Y sin más, vamos allá. Para trabajar sobre estas herramientas vamos a crear una pequeña figura la cual nos va a servir de ejemplo sobre todo lo que vamos a hacer en este capítulo. Vamos a crear una caja común como hemos creado anteriormente en la tetera. Vamos a irnos al panel Create, vamos a seleccionar Geometría, Standard Primitives y vamos a crear una caja. Daremos clic y con clic sostenido vamos a crear una caja en nuestra área de trabajo. Generalmente yo suelo crear todos los elementos en mi viewport principal, el viewport top, ya que esto me da mayor manipulación sobre la ubicación del elemento. Entonces voy a crear aquí mi caja, así de este momento, y vamos a cambiar su medida. Vamos a irnos al panel Modify, mientras el objeto está seleccionado, panel Modify, y acá en los parámetros vamos a cambiar las medidas. Vamos a crear una caja perfecta de por ejemplo 50 por 50 por 50, de esta manera, nada más como ejemplo de nuestra actividad, y lo voy a poner aquí. Ahora bien, vamos a trabajar sobre las herramientas de manipulación. La primera es mover. Mover se encuentra activada por defecto en la mayoría de los casos, ya que yo sin haber seleccionado al haber creado este elemento, automáticamente se habrá seleccionado la herramienta mover en el panel superior. Esta herramienta la podemos activar dando clic en el icono de la cruceta o picando la tecla W, y con esta herramienta activada vamos a poder mover de ubicación nuestro objeto. Aunque claro, hay que remarcar que este objeto se podrá mover únicamente entre los ejes principales de la vista sobre la cual estemos trabajando. Es decir, aquí tengo una vista top, por lo tanto yo puedo mover mi elemento sobre Y y sobre X, de esta manera. Entonces, si yo quisiera moverla en Z, tendría que irme a una vista lateral, por ejemplo esta, es una vista de left. Entonces aquí puedo trabajar sobre X, y aunque el icono me diga Y, ya que actualmente en esta vista realmente es el eje Y, realmente estamos hablando del eje Z, es decir, la altura del elemento. En nuestra perspectiva podemos ver más claramente cómo se mueve este elemento. Asimismo, si quisiéramos tener control completo sobre todos sus laterales, podemos trabajar en la vista de perspectiva, ya que aquí tendremos los 3 ejes activados, siendo estos X, Y y Z. Entonces, de esta manera, ustedes pueden mover su elemento en un eje dando clic sobre la flecha del mismo y arrastrando. Ahora bien, también podemos hacer un movimiento libre seleccionándolo a través del centro de nuestra figura. Al hacer esto, se vuelve un tipo de movimiento libre sobre los mismos ejes que estamos trabajando, siendo aquí X y Y en mi vista top y Z y X en mi vista lateral. Asimismo, si yo hiciera esto en mi vista de perspectiva, sí tendría completo control sobre la ubicación de mi forma, aunque claro, es más complicado hacer un movimiento preciso de esta manera. Es por ello que nos apoyaremos siempre sobre una vista top y una vista lateral para hacer ajustes perfectos de la ubicación de nuestros elementos. Ahora hablaremos de la siguiente herramienta de manipulación o transformación dentro de 3ds Max, la cual es rotar. Rotar lo podemos seleccionar picando la tecla E desde nuestro teclado o dando clic en el icono en el panel de herramientas superior. Una vez que activemos la herramienta rotar, vamos a poder girar nuestro elemento sobre su propio eje. Para ello, veremos que tenemos una especie de círculo que rodea a nuestro elemento. Estos círculos nos servirán de apoyo para realizar la rotación de nuestro elemento, siendo el más grande el que comúnmente van a trabajar a la hora de hacer sus rotaciones. Ahora bien, hay que tener especial cuidado a la hora de utilizar la herramienta rotar, ya que aunque generalmente vamos a tener una rotación simple sobre su propio eje al trabajar con el círculo más grande, también podremos girarlo sobre los ejes que no estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, a pesar de que no se vea claramente, tenemos aquí una línea roja y una línea verde. Entonces, si yo la selecciono, puedo rotarlo sobre ese eje. Asimismo, si yo selecciono la línea verde, puedo rotarlo de esta manera.
Entonces puede que lo hagan sin querer y esto les desconfigure su escena. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado a la hora de rotar si es que no quieren hacer una rotación accidental en un eje incorrecto. Lo recomendable es trabajar siempre con el círculo superior y trabajarlo en las vistas que les convenga dependiendo la rotación que quieren crear de su elemento. De esta manera van a poder trabajar bastante fácilmente la rotación de sus elementos. A continuación trabajaremos con otra herramienta de manipulación y transformación, la cual es escalar. La herramienta escalar nos va a permitir hacer más grande o más pequeño nuestro elemento, ya sea tanto en una técnica digamos al tanteo como a través de valores específicos. Vamos a seleccionar la herramienta desde el icono superior o presionando la tecla R. Ahora bien, una vez que está activado, notaremos lo siguiente. Mientras escalar se encuentra activado, se creará ese triángulo en las diferentes vistas. Y esto es la forma de escalado. Si trabajamos, por ejemplo, con un eje, seleccionándolo, por ejemplo, el verde, que es el eje Y, escalaremos únicamente sobre el eje Y, de esta manera. Ahora, si yo selecciono únicamente la línea roja y escalo, voy a escalar únicamente sobre ese eje. Asimismo, tenemos dos herramientas adicionales en el centro, las cuales son estos triángulos. El triángulo más grande, por así decirlo, representa un escalado uniforme sobre los ejes que tenemos en pantalla, en este caso X y Y. Vamos a apreciar lo que voy a hacer en la perspectiva. Entonces, si yo escalo con la parte más grande, digámoslo así, escalaré únicamente en X y Y, de esta manera. Como pueden ver, sus dimensiones de X y de Y se están escalando, pero el eje Z se mantiene intacto, no ha recibido cambios. Entonces, si yo quiero un escalado uniforme, vamos a seleccionarlo desde el triángulo más pequeño del centro. Al hacer esto, el escalado será completamente uniforme sobre todos sus ejes. Entonces, de esta manera, ustedes pueden escalar de una manera sencilla su figura, únicamente seleccionando el elemento que desean escalar y con ello el eje que vamos a trabajar, ya sea uno solamente, una cohesión de los dos ejes en pantalla o una totalidad de la misma. Asimismo, si ustedes desean un escalado a través de valores porcentuales, tenemos en la parte inferior, mientras la herramienta está seleccionada, los siguientes valores. Aquí tenemos el escalado actual que hay en cada uno de los lados. Vemos que por ejemplo en X hay un 207%, en Y tenemos un 178% y así progresivamente. Entonces, yo podría escalar a través de un valor específico, por ejemplo en vez de 207, 120, lo cual significaría un 20% adicional del tamaño original. De esta manera. Asimismo Z, yo podría ponerle un valor por ejemplo de 200, que sería el 200% o el doble de tamaño original. De esta manera. Y así ustedes también pueden escalar de una manera porcentual más precisa su elemento. Entonces tenemos estas dos formas de trabajarlo, ya sea digámoslo así al tanteo únicamente para detallitos pequeños que no requieran de tanta precisión, o a través de valores específicos con los valores inferiores. A continuación hablaremos de la siguiente herramienta, la cual es Mirror. Esta nos permitirá crear copias perfectas en un lado espejo de nuestro elemento. Para ello voy a modificar un poco este elemento para que se note la diferencia. Voy a agregar un modificador de Edit Mesh y voy a hacerle una pequeña modificación en uno de sus lados únicamente para que sea un poco distinto. Ahí está, ya con esto nada más. Ahora vamos a ver lo que es el Mirror. La herramienta Mirror se encuentra en la parte superior en el icono que vemos a continuación. Entonces, si yo selecciono Mirror, va a crear una copia de mi elemento. Le voy a dar clic y aquí podemos ver sobre qué eje va a generar la copia. Sobre X, sobre Y, sobre Z, sobre dos ejes al mismo tiempo, como podría ser X y Y Z, Z y X. De esta manera podremos elegir el tipo de mirror que queremos crear. Voy a dejarlo ahorita nada más en X, de esta forma. Y así ustedes pueden crear un mirror de su elemento, pero como podemos ver, al haber hecho esto, únicamente lo volteó, digámoslo así, eliminó nuestro elemento original. Si no queremos que eso pase, haremos lo siguiente. A la hora de hacer el mirror, vamos a seleccionar en la parte inferior, en la selección de clonado, el tipo de clonado que vamos a crear. Por defecto se encuentra en no clone, es decir, no crear una copia, sino transformar únicamente nuestro elemento original. Entonces, si yo le doy en copia, vamos a notar lo siguiente. Mantenemos nuestro elemento original y creamos un mirror como una geometría independiente. Le voy a dar OK.
y lo vamos a ver de esta manera. De esta manera podemos crear mirrors de nuestro elemento, ya sea que queramos únicamente girar el elemento original o crear una copia del mismo. Además, me gustaría recalcar que cuando hicimos el mirror, en el tipo de clonado, vimos otra opción llamada Instance. Esta opción de Instance la vamos a ver también en el siguiente tema a tratar, el cual es el copiado de elementos o clonado de elementos. Entonces, vamos a explicarlo en la siguiente actividad. Ahora hablaremos sobre el copiado o clonado de elementos. Para copiar o clonar un elemento lo haremos de una manera muy sencilla. Únicamente seleccionaremos nuestro elemento original, como sería por ejemplo este, y lo voy a arrastrar con Shift sostenido. Al hacer esto, crearé una copia del elemento, la cual puedo mover sobre el eje que haya elegido al momento de copiarlo y soltarlo donde yo quiera. Al soltarlo, veremos los métodos de clonado. Por defecto se suele trabajar con copy, ya que nos crea una copia idéntica pero independiente a la original. Ahora vamos a hablar del otro tipo de copiado, el cual es Instance, y que también lo vimos que venía en el apartado de clonado de Mirror, ya que esta herramienta funciona con cualquier tipo de clonado que trabajemos dentro de 3ds Max. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el copy y el Instance? Voy a mover esta aquí. Y de nuevo de mi figura original voy a crear otra copia, pero esta vez como Instance. De esta manera. Ahora bien, vamos a ver cuál es la diferencia entre el método de copiado normal y el método de copiado o clonado por Instance. Entonces, si yo hago un copiado normal, como fue el caso de esta figura de aquí, la voy a poner un color únicamente para que las identifiquemos mejor. La roja va a ser la que copié normalmente y la azul va a ser la que copié por Instance. Ahí está. Entonces, si yo a mi figura roja, la cual fue copiada por un método normal, la siguiera modificando aplicando modificadores de cualquier tipo, se le va a aplicar únicamente a él, ya que es una copia independiente. Por ejemplo, anteriormente creé un Edit Mesh para hacerle esta pequeña diferenciación en la figura y que la notáramos en el mirror. Si yo sigo modificando este Edit Mesh, por ejemplo voy a escoger un vértice y voy a editar, por ejemplo este de acá, lo voy a modificar así, vamos a ver que cualquier modificación que yo le haga, se lo está aplicando únicamente a este elemento en cuestión. Ahora bien, si yo hiciera lo mismo con la figura que fue copiado en método Instance, vamos a notar lo siguiente. Si yo edito esta figura, voy a escoger vértice también y voy a mover uno de sus laterales, van a notar lo siguiente. Las transformaciones o modificaciones que le hagamos a un elemento copiado en Instance se le va a aplicar también a todos los demás elementos, tanto el original como las demás copias Instance que surjan del mismo. De esta manera, ustedes pueden crear varios elementos en su pantalla, las cuales tengan que tener el mismo tipo de transformación a la hora de editarlo. Entonces, tenemos estos dos tipos de copiado: el método normal, que nos va a permitir crear formas independientes al crear el copiado, seleccionando únicamente copy, y el método que nos creará una copia dependiente de su original al seleccionar Instance. Entonces, por ejemplo, aquí yo creé un Instance de la segunda figura, no de la original, pero si yo la modifico, igualmente notaremos que altera tanto a la original como a su primer copia Instance. Entonces, esta es la principal diferencia entre estos dos métodos de copiado y dependerá de ustedes en qué circunstancias utilizarlas. Y con ello, tenemos las herramientas básicas de modificación y transformación indispensables que utilizaremos a lo largo de esta guía. Y sin más, nos vemos en la próxima lección.